Buen día a todos, estimados. El día de hoy voy a exponer sobre mi proyecto de investigación con el tema caracterización óptica, eléctrica y fotovoltaica de nanopartículas de ferrita de bismuto producido por combustión en solución. Dentro de los aspectos generales, sabemos que el BF3 es un material semiconductor multiferroico que tiene propiedades, en este caso, eh, ferroeléctricas, ferromagnéticas, piezoeléctricas, entre otras. Una de las aplicaciones que se les está dando para estos años o estos tiempos es, por ejemplo, su importancia en las celdas fotovoltaicas, ya que tiene propiedades ferroeléctricas y también, por ejemplo, para los almacenamientos de datos. En esta imagen podemos observar, en este caso, la estructura cristalina, ¿no? Del BF3 en sus tres formas, en sus tres expresiones. Tenemos la imagen A en la forma hexagonal, la imagen B en la forma romboédrica y la imagen C en la forma pseudocúbica. Los objetivos, dentro de los objetivos eh, que se vieron en la investigación fueron, primeramente, sintetizar y obtener los polvos de BF3 en fase pura, en fase alfa, en fase única, mediante el método de combustión usando urea y glicina como combustibles. Luego, caracterizar estructuralmente los polvos de BF3 a través de difracción de rayos X, SEM y TEM para evaluar, ¿no?, la estructura cristalina, quizás los planos cristalográficos y también la morfología del material. Luego tenemos la caracterización óptica que se desarrolló a través de la medida de la refractancia, de la absorbancia del material, para poder con esos valores calcular la banda prohibida entre la banda de valencia y la banda de conducción, más conocido como el gap. Luego se pudo calcular la resistividad del BF3 para evaluar y para poder corroborar si realmente es un semiconductor. Finalmente, estudiamos el comportamiento fotovoltaico del BF3 por el método de fotoconductividad. Dentro de los materiales usados tenemos al nitrato de bismuto pentahidratado, el nitrato de hierro nanohidratado, la glicina, la urea y el ácido nítrico. El agua ultra pura se usó para diluir, en este caso, los reactivos en estado sólido. Aquí podemos observar cómo se desarrolló todo el proceso para obtener los polvos de BF3. Previo a ello se desarrolló el balance estequiométrico, cuyo objetivo fue obtener 1 gramo, en este caso de cantidad de polvos de BF3. En la ecuación estequiométrica nos dieron como resultado las cantidades de reactivos que deberíamos de usar, como por ejemplo 1,54 gramos de bismuto, 1,297 gramos de fierro, 0,399 gramos de, en este caso, glicina y 0,48 gramos de urea. Entonces, cada uno de ellos fue, en este caso, diluido para obtener una solución en agua ultra pura. En el caso del bismuto, precipita cuando es, en el caso, entra en contacto con el agua ultra pura. Para eso se le agregó ciertas gotas de ácido nítrico para eliminar esos precipitados. Luego, continuamente se le echó el fierro, luego la glicina, finalmente la urea, y adicionalmente unas pequeñas gotas de ácido nítrico para, en este caso, tener toda la solución transparente. Finalmente, para obtener los polvos de BF3, se llevó, en este caso, la solución a una mufla, donde que empezamos a calentar o a cocinar la solución desde 30 centígrados hasta 390 centígrados durante 48 minutos. La obtención de polvos de BF3 eh, se pudo comprobar que la estructura presenta algunos pequeños, se puede decir, ¿no?, deficiencias, ya sea de ordenamiento de los átomos o en el tema de su estructura cristalina, como que le falta un cierto porcentaje para estructurarse, ¿no? O para ordenarse. Entonces, ¿eso a qué se debe? Se debe quizás a pequeñas impurezas que hayan podido entrar en la solución, que afectan. También quizá, ¿no?,
en este caso, a las ciertas, a la cierta exposición, ¿no? Quizá que pueda haber en el tema de la cocción, ya que la mufla, en este caso, no está completamente aislado. También hay pérdidas de calor, quizás una partícula por ahí que le pueda agregar. Esos detallitos también pueden influir, ¿no? Mucho en la formación de la estructura. Para eso, para mejorar, tener una mejor cristalinidad, se realiza un proceso de tratamiento térmico. No es el único, también hay otros procesos. Y según, en este caso, ya las investigaciones realizadas, según otros investigadores, resultados, las temperaturas adecuadas se encuentran en el rango de 500 y 600 centígrados para poder desarrollar, ¿no? Un proceso de tratamiento térmico. ¿Qué pasa si aumentamos más la temperatura de tratamiento térmico? No es que mejora su estructura cristalina, no, sino que cambia de fase. Si estamos trabajando con la fase alfa, ¿sí? En este caso con la estructura hexagonal que nos interesa porque es la que presenta propiedades ferroeléctricas, si aumentamos su temperatura, vamos a cambiar de fase. Nos vamos a ir a la fase beta, a la fase ortorrómbica. Dentro de los resultados, por ejemplo, ¿qué nos dicen los resultados? Dentro de los resultados tenemos que difracción de rayos X nos muestran, miren, ve, picos no muy formados, intensidades bajas. El ángulo fierro-oxígeno-fierro presenta un ángulo de 156 grados, 100,38 grados. ¿Y qué pasa cuando le hacemos el tratamiento térmico? Miren, los picos se definen más, hay una mejor definición, ¿no? De los picos, mayor intensidad, el ángulo crece, fierro, oxígeno y fierro, ese ángulo, que es muy importante para obtener la banda prohibida, vemos que crece. Y con 600 centígrados se mantiene, prácticamente se estabiliza, ¿no? Y lo más probable es que con 700 también, claro que sí. Y con 800 para adelante ya tenemos un cambio de fase. Otro de los detalles es que, miren, se pudo comprobar de que hemos obtenido el BF3 eh, en nanomateriales, ¿no? Prácticamente. Porque hemos evaluado, miren, la distancia de los planos cristalinos. También por aquí tenemos una partícula de longitud de 42 nanómetros y 36 nanómetros, lo que corrobora que es un material nano o es una nanopartícula. Este es un resumen, una comparación entre nuestras tres muestras con un dato teórico de la base que ya está determinada, ¿no? La base cristalográfica, ¿sí? Y vemos que nuestros resultados se asemejan mucho o son prácticamente iguales a los valores ya determinados, de las cuales siempre las muestras que tienen 500 y 600 grados de tratamiento térmico son las mejores, ¿no? Inclusive el ordenamiento, vemos, miren, ve, que en el eje Z, el ordenamiento de los átomos, las posiciones, miren, ve, se van moviendo lentamente, levemente. Entonces, eso me habla que hay un ordenamiento, hay un ajuste. Y eso, pues, influye mucho en el tema de los ángulos de átomo fierro, oxígeno, fierro, y también para obtener la banda prohibida. Listo. Luego, miren, aquí tenemos la parte experimental ya como resultado. Una vez que obtenimos la refractancia difusa, la refractancia y luego la absorbancia difusa, se pudo con el método de Kubelka-Moon y de Tau obtener las bandas, ¿sí? Esas gráficas de Kubelka-Moon haciendo uso de la refractancia me generan, miren, ve, unas ciertas gráficas con una cierta caída de pendiente. Entonces aquí está el movimiento prácticamente, o el paso de los electrones, ¿no? Es como que si tuviéramos por aquí una banda de valencia y una banda de conducción. Entonces, esa caída me habla prácticamente la longitud de onda de absorción de luz, el rango. Y vemos que ese rango se encuentra justamente en el rango de luz visible, mírenme. ¿Y dónde se aprovecha más ese rango de luz visible? Cuando el band gap es menor. Miren, si el gap es 2,14, como por ejemplo para la muestra de 500 centígrados,
y para 600 centígrados 2,19, vemos que el rango de longitud crece levemente, ya que sin tratamiento térmico tenemos un gap muy grande y la longitud de onda se reduce, ¿no? El aprovechamiento. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de absorción de luz, que es el proceso, ¿no? Que se da, por ejemplo, en los paneles solares. Luego, ¿cómo se obtuvo la caracterización eléctrica y fotoeléctrica? Se hizo una pastilla en la cual se depositó plata por el equipo del sputtering, ¿no? Ese proceso de deposición catódica. Y luego se procedió, ¿no? Llevar a una fuente de corriente y un medidor de voltaje, donde que se incide corriente y ese corriente me produce, ¿no? Diferencia de potenciales. Entonces, esto demuestra de que el material es un semiconductor porque responde. Al incidir un corriente, tenemos voltaje. Me da una gráfica de prácticamente que me comprueba los contactos óhmicos, ¿no? De un semiconductor. Ahora, si esto no hubiese sido un semiconductor, quizás la gráfica hubiese sido muy diferente. Muy bien. Luego de ello, ¿cómo se evaluó el efecto fotoeléctrico? Se incidió luz de color azul, que está en el rango de 405 nanómetros, con una energía de 3,06 electronvoltios, y vemos claramente que como al incidir o ir variando la intensidad de esta luz, se van generando ciertas medidas de corriente, en las cuales al incidir, por ejemplo, 550 watts sobre metro cuadrado, que era la máxima intensidad de la luz, tenemos un valor de 0,2 nanoamperios. Para este experimento se tuvo la muestra, se hizo tipo electrodos en una cara, se le depositó plata y en la otra cara un contacto de plata para poder, en este caso, tener los dos contactos y poder, en este caso, colocarlo en la fuente de corriente, ¿no? Y poder medir las corrientes que se van generando al ser incidido por luz. Dentro de las conclusiones y resultados queremos resaltar que es muy importante en este caso, miren, ve, las medidas de los ángulos de los átomos fierro, oxígeno, fierro. El tratamiento térmico hace el ordenamiento, ¿no? De esos átomos y vemos que cuando el ángulo entre ellos, por ejemplo, crece, el gap se reduce. Otro de los detalles es que se ha podido comprobar que la resistencia y la resistividad están en el rango de los semiconductores. El valor mejor obtenido es 0,486 por 10 a la sexta ohmios sobre centímetros. Sabemos que es bastante, pero esto se puede reducir, se puede mejorar. Hay muchas técnicas, porque estamos en el proceso de mejora. Luego tenemos el efecto fotovoltaico, en este caso, cómo se obtuvo, incidiéndose una luz láser con una longitud de onda de 405 nanómetros, el cual me generó 0,2 nanoamperios. Bien, entonces quisiera agradecer primeramente a Concitec, luego a la doctora Carmen Izaguirre. Fue un soporte en la parte de la física, el doctor Héctor Loro de igual forma, también por las coordinaciones con el exterior, con el extranjero, en este caso con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estuvimos con el profesor Manuel Hernández, para poder llevar inclusive nuestros materiales y hacer medidas allá con los equipos que ellos tienen y con nuestros equipos y luego corroborar y vemos que prácticamente los resultados son prácticamente iguales. Muy bien, así es que este material es un material que está en proceso de mejora, es un material prometedor, se le dice un material del futuro y estamos en proceso de poder aprovechar a lo máximo sus propiedades ferroeléctricas. Gracias.